Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Elaine, doctora Soraya. Buenas noches. Tenemos a varios participantes acá en el chat. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Me gustaría agradecerles una vez más a la doctora Elaine, doctora Soraya. Es siempre un gusto estar con ustedes. Ese es un tema que nos preguntan mucho, hablando un poco sobre Self, sobre Angel y explicando un poco las diferencias entre los dos. Recordando que Laura, que es nuestra traductora y quien quiere escuchar esta charla en español, puede escuchar la traducción simultánea. Gracias a todos. Tenemos la participación de la doctora Rocío Fernández. Qué bien. Buenas noches. La charla es de ustedes, el web hour puede empezar, va a ser un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias Talita, gracias a Soraya por la compañía. Nosotros siempre presentamos las charlas juntas, siempre invito a Soraya y siempre participando, juntándose a mí para poder presentarles siempre contenidos educativos. Voy a empezar la charla. Comento que es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Web Hour. Estoy muy contenta de participar, pues siempre vamos evolucionando con los casos y podemos compartir nuevos temas y intercambiar y entender mejor cómo funcionan los sistemas. Es una duda de todos, cuándo aplicar el Self, cuándo usar Angel, por qué la empresa tiene dos alineadores y es una duda que tenemos en general varios de nuestros colegas. Yo y Soraya trabajamos juntas ya desde hace mucho. En mi currículum podría hacer una copia del de Soraya porque hicimos la especialización en el mismo local, trabajamos juntas en el soporte clínico, después vinimos en las tutorías y también en la parte de educación. Paralelamente también atendemos en consultorio. Como yo, Soraya también tiene su propio consultorio que también trabaja, que viene de una familia de ortodoncistas, entonces esto se vuelve muy fuerte dentro de nuestra profesión y emparejar la parte clínica con la docencia siempre ayuda. Siempre cito que me cambió mucho la visión que tengo al ingresar a la Abralo. Tenemos colegas ortodoncistas que también se hicieron parte y cambiamos un poco nuestro mindset para entender que los alineadores son excelentes herramientas y podemos y nos ofrecen opciones distintas para poder aportar diferentes soluciones clínicas. Entonces, para que el profesional pueda elegir cuál es el mejor recurso para cada caso clínico, eso se volvió muy, muy importante al hacer parte de Abralo. Eso me clarificó mucho esa parte. Vamos a tener un congreso internacional la próxima semana que va en colaboración con USP de Sao Paulo, incluso dentro de la universidad, en un auditorio que se llama CDI. Es un teatro muy bello y a quien pueda participar los invito. Soraya va a estar conmigo presentando otros casos, también con el doctor Pedro Paulo hablando sobre Ángel, también María Villarraza, que es de casa, y muchos otros colegas con mucha experiencia en alineadores, sob la presidencia de doctor Carlos Alejandre Cámara. Para empezar, voy a invitar a Soraya para que se presente y así seguimos. Mi currículum está un poco distante del tuyo. Es un gusto estar con ustedes hoy. Como mencionó Elaine, estamos acostumbradas a los web hours, pero siempre es una emoción distinta. Espero que les guste lo que les vamos a compartir y presentar.
La invitación de Mauricio es un gusto, pues fue nuestro profesor, ya lo conocía en USP durante el máster. Yo tengo mi propio consultorio, ya trabajo desde 2014, entonces ya tengo un poco de experiencia con alineadores desde entonces y les traje hoy algunos casos para presentarles algunas herramientas de mi lado Angel, pero también tengo un caso de Angel que les voy a mostrar y cualquier duda que tengan les pido que lo coloquen en el chat y vamos respondiendo. Gracias por la participación de todos y por la invitación, Talita. Un gusto. Vamos a empezar. Yo separé aquí dos casos que me gustaría presentarles para entender un poco de la diferencia. El primer caso que les voy a presentar es un caso de tratamiento con SELF. ¿A quién ya pudo participar en alguno de nuestros eventos? Deben saber que me encanta trabajar con niños. Es que el público también parece que estoy atrayendo a ese público que después que yo me torné madre, he tratado cada vez más niños. Pues eso nos trae la necesidad de buscar soluciones distintas. Lo que hacíamos con un tipo de aparato, ahora necesitamos entregar el mismo resultado o incluso un resultado aún mejor con otra tecnología. No es porque yo quiera tratar con alineadores, sino que los pacientes solicitan un abordaje distinto, más clean, más objetivo. Entonces me gusta bastante hacer estos tratamientos en niños con SELF. Los alineadores me parecen un tratamiento que yo llamaría como estándar oro para tratar a las malas oclusiones que se instalan en los niños, incluso en las fases de crecimiento, pues es un tratamiento que facilita el setup digital, la mejor manera de recuperar espacios en la dentición mixta y sabemos que grandes resultados se pueden lograr con expansiones lentas. Hay una serie de motivos interesantes para tratar a los niños y la manera de abordar los espacios es una de ellas. Les voy a presentar un caso que no lo tratamos solamente con alineadores. Esta es María Eduarda. Al llegar a mi consultorio tenía 8 años y ella claramente al evaluar su perfil podemos ver la necesidad de un ajuste, podemos mejorar la armonía de su perfil, vemos una retracción de la mandíbula, también la desalineación. A veces no es la prioridad, pero también lo vamos a abordar. En la radiografía podemos evidenciar la mandíbula un poco más corta, los dientes levemente vestibularizados, pero su principal queja era la parte del ronquido. La madre nos contó que ella estaba en tratamiento con otorrinos sobre el hecho de que roncaba la niña. En la panorámica podemos ver a los premolares en inicio de formación radicular. Es una etapa en que estamos en el final del primer periodo transitorio. Entonces había tiempo hasta desarrollar la segunda fase del cambio, hasta llegar al pico de crecimiento. Estamos en una etapa precoz de la dentición mixta. Al ver las fotografías, ¿qué es lo que podemos trabajar? Vemos una mordida cruzada, vemos el tema de un desvío muy grande de la línea media inferior hacia la izquierda y muchas veces al evaluar una situación así, podemos pensar en en un desvío funcional de esta mordida, una mordida cruzada bilateral muchas veces, pero la mandíbula para tratar de alcanzar un contacto se desvía y entonces vamos a evidenciar este gran desvío de la línea media. Un arco cuadrado y atrésico que también logramos delimitar un borde que no facilita la expansión dental.
Un aparato que vamos a pensar en un primer momento es un disyuntor y podemos trabajar asociando técnicas híbridas. Es una paciente que presenta una necesidad respiratoria, necesito ampliar el espacio maxilar. Vamos a elegir un aparato que me entregue esta primera función. Me gusta trabajar con este aparato, con disyuntores de bases pegadas, pero el laboratorio también logra adaptar algunas bases pegadas con algunos brackets y se pueden hacer unos refuerzos para tener un mejor control de la inclinación de los dientes posteriores. De manera usual, el protocolo de expansión rápida de maxila se hacen las activaciones, generalmente activaciones, dos activaciones al día, un cuarto a la mañana, un cuarto por la noche, y vamos dando seguimiento a este paciente, luego solo un cuarto al día hasta lograr que vuelva el paciente, logramos la expansión de los diastemas, vamos a aumentar estos diastemas, podemos ver un buen control de los anteriores y procedemos a la conclusión de la expansión. Un tratamiento limpio, rápido, con objetivo claro y que nos trae resultados para más allá, una ganancia ósea, un reposicionamiento y una reposición facial ventajosa para el paciente. Podemos comparar las panorámicas, lo que podría traer algo de preocupación por la falta de espacio. Al tratar con el disyuntor, podemos garantizar que para el futuro vamos a mejorar el camino para esas erupciones. Después de esta etapa, muchas veces podríamos simplemente dejar el tornillo puesto y dejarlo descansar, pero podemos evaluar también en algunas situaciones que el nivelamiento 4x2, que serían los dientes anteriores con anclaje en los molares permanentes, ese alineamiento 4x2 a veces es interesante, no apenas por estética, pero también los niños también exigen este lado estético, pero también es importante bajo el punto de vista funcional y fisiológico para evitar los desvíos funcionales, reducir las protrusiones dentarias, centrar espacio para la erupción de los dientes. Y entonces es una paciente que se va a empezar el tratamiento con alineadores. Realizamos el tratamiento con disyunción. Luego de esta pausa, al empezar con el escáner, vamos a remover este disyuntor para poder hacer el escáner y preparar un staging para solucionar el desvío. Tenemos esta solución esquelética, pero aún permanece un desvío. Para que esta niña crezca de manera armoniosa, necesitamos un ajuste dental que se hace necesario. El aparato que elegimos en este caso es el SELF, pues vamos a trabajar correcciones de piezas dentales. Lo que me encanta en SELF es que vamos a tratar a estos niños muchas veces sin ataches. La característica de este plástico monocapa, el tipo de recorte que permite, las que la propia fabricación ya trae por las propiedades de su material, nos trae un setup muy clean, ataches generalmente apenas en los molares. ¿Cuál es el niño que logramos tratar con alineadores sin colocar varios ataches de contención? Esta es una ventaja que nos presenta Self cuando necesito un estadio bien clean, con previsibilidad, también con la posibilidad de ser. En este caso, la idea fue realizar este alineamiento dentario, eliminar en esta última etapa, voy a retroceder para que puedan ver, tenemos un pequeño salto
de la mandíbula para nivelar, alinear y también ya pensar que es una paciente que puede tener, voy a coordinar estos arcos para prevenir este salto que puede tener. 4 meses de tratamiento y este fue el resultado alcanzado. Podemos ver que ya esa centralización de maxilar y mandíbula ya es visible. No era su objetivo principal, pero se cerraron los diastemas, lo que es muy positivo para esta paciente en el colegio, para que pueda sonreír con tranquilidad, con su apariencia. Este es el primer momento con la mordida cruzada y un desvío funcional. También un punto fisiológico con la queja principal referente a la parte respiratoria que venía desde el otorrino. Tenemos entonces el beneficio de aumentar el maxilar, pero también para la parte fisiológica se eliminó la mordida cruzada, pero aún permanecía el desvío, este desvío funcional. Y para completar el tratamiento con los alineadores, se puede coordinar los arcos, ajustar los espacios dentarios y simular este espacio para el encaje de la mandíbula. Y entonces, en 4 meses y 14 pares de alineadores, lo que logramos 28 alineadores, si lo multiplicamos por el costo de los alineadores, seguramente va a costar menos que generalmente los costos de los alineadores convencionales. Para una segunda etapa, la idea para el tratamiento es simular este salto para cuando necesite propulsionar, pero aún no lo haremos con avance mandibular. Muy probablemente vamos a esperar para la primera etapa ya fue solucionada y cuando llegue a su pico de crecimiento podemos pensar en el avance mandibular. Podría entrar ahora con cualquier propulsor mandibular como una 6, pero los estudios nos indican que en esta etapa del desarrollo el crecimiento es limitado. No tenemos el grande pico de crecimiento, entonces tenemos un potencial de crecimiento increíble. Podemos trabajar progresivamente con avance mandibular, pero el mejor resultado, sabemos, más rápido y eficaz, se dará durante el pico de crecimiento. Entonces la vamos a esperar, le vamos a dar seguimiento a este caso, a este paciente. Yo mantengo la necesidad de una propulsión mandibular y está en un periodo muy precoz aún de la maturidad ósea, pero ya está, los principales problemas que se presentaban ya fueron solucionados. La paciente respira bien y ya tiene espacio. Doctora Julia, hoy aún elegiría el Self por las características del material en vez del Select 20. Yo sí seguiría eligiendo por el plazo del tratamiento. Con 8 años, si comprase un kit del Select 20, tendría que seguir con eso. Yo creo que no sería suficiente. Tendría que hacer un refinamiento con un cobro adicional financiero o tendría que tratarla con 2 kits, 2 juegos. Por eso yo mantendría mi elección con Self, aún si fuera hoy. Muchas gracias. Aquí podemos ver su rostro, se puede visualizar que ya no tiene el desvío y entonces seguimos preservando para un segundo momento tratar a esta paciente con un avance mandibular. Bueno, esta fue la primera etapa. Julia fue muy precisa en esta pregunta, pues incluso en esta etapa yo la haría con self por la edad del paciente. Voy a presentar un caso, voy a
empezar en este tratamiento ya con Angel. ¿Por qué vamos a elegir Angel en este caso? El paciente llega en una etapa un poco posterior, con 10 años, y al mirar podemos observar un paciente también con retracción mandibular. Tiene una característica con esta mandíbula más corta, tiene incluso una postura diferente cuando presentan esta retracción de mandíbula. Al observar las fotos podemos ver una atresia de los arcos, los torques negativos de las piezas dentales, una mordida profunda, un clásico clase 2. La forma del arco es muy similar, pero aquí es distinto a María Eduarda, pues el hueso de él no tiene deficiencia, presenta un reborde. Lo que es distinto es la inclinación de los dientes. En este caso, no necesito una expansión rápida. En este caso, la expansión lenta es mejor. ¿Por qué no voy a elegir cualquier otro aparato? Porque el alineador, sobre todo, nos permite un control excelente de la inclinación de los dientes. Para este tratamiento usaré Angel, pues ya estoy pensando que luego del ajuste dentario voy a inserirlo en un tratamiento de propulsión de mandíbula. Podemos ver que las fases dentales es completamente distinto. Ya podemos ver la erupción de los dientes. Yo estoy en el segundo periodo de transición, ya pensando en la etapa en que voy a tener los molares deciduos ya cayendo. Para este tratamiento voy a elegir un juego, un kit de alineadores. Entonces también es ventajoso para la propulsión a seguir. Cuando vemos la maturidad ósea, se encuentra en el segunda etapa de maturidad, en el CS2. Tengo un tiempo aún antes del pico de crecimiento y por eso vamos a pensar realizar este avance mandibular con cautela. Les voy a presentar dos protocolos para este tipo de clase 2 precoce. ¿Cómo vamos a abordar este tratamiento? Vamos a elegir un juego Select Unlimited para poder tratar a este paciente. También podría ser un kit en que vamos a utilizar el recurso de nuestro A6. Solo para recordarles que el avance mandibular A6 fue pionera en utilizar propulsores en alineadores. Este es un hecho muy importante. El lanzamiento fue en 2015, cuando en Brasil ni siquiera sabíamos que había otra marca de alineadores. Y esta información es muy importante, pues se trata de un producto que nos trae de forma muy interesante con mejoras a lo largo de los años. Es un twin block convencional que se transformó en bloques oclusales en los alineadores para lograr este avance. Si este fue la inspiración de nuestro A6, vamos a pensar en el tratamiento de avance mandibular en dos etapas. El primer movimiento sería la corrección de la maniobra adaptativa, trayendo la mandíbula hacia adelante e empezar el inicio de la corrección dentaria. Un ortopédico funcional convencional no podríamos realizar algo así. Entonces, la primera etapa, la mayor importancia es avanzar esa mandíbula y en la segunda etapa, concluir la corrección dentaria. La corrección funcional viene de la teoría de que el poder de corregir una mala oclusión viene principalmente de la fuerza de la mordida. Los dientes hacen un tope, se va a remodelar la parte dentaria y reacomodar la mandíbula para que con el potencial de crecimiento del paciente esto se vaya estableciendo a lo largo del tiempo. Una ventaja del A6 en relación al Twin Block es que logramos hacer
junto con el tratamiento de avance, una remodelación del punto A, mm, junto con el manejo de la inclinación de los dientes. Ese clase 2, que es el caso que presentamos, al empezar el tratamiento antes del pico de crecimiento, nuestro primer punto va a ser un setup para reducir el overjet. En vez de empezar con la maniobra adaptativa, voy a alinear, voy a convertirla en una clase 2-1 para poder hacer la sobremordida y hacer con calma la maniobra adaptativa. Es la única etapa con Self A6 en que realizo una etapa antes de hacer el salto, el jump del cierre de la mordida con el avance mandibular. Vamos a corregir los torques, el torque de los incisivos y vamos a lograr un paciente que naturalmente muchas veces ya reposiciona esa mandíbula. Podemos ver una mejora en la inclinación de los dientes, aún profunda, aún con torque un poco negativo, pero ya corrigiendo mucho más la sobremordida. En una segunda etapa vamos a poder pensar en el avance y tengo la tranquilidad de realizar esta etapa, pues estaba luego antes del pico de crecimiento. Se mantiene aún en la etapa CS2, pero ya casi para la etapa 3 de la maturidad ósea. Y vamos entonces a preparar este setup con el registro de la mordida ya en avance. Existe una diferencia entre un salto virtual y construir esta mordida avanzada para poder permitir que el software sepa el momento ideal para este salto en la mordida. Existe una técnica que utiliza calibradores de IPS. Esta técnica se trata de utilizar calibradores para saber el grosor y la distancia incisal. Vamos a sumar esos calibradores para lograr de entre 1 y 2 milímetros. Lo vamos a envolver en una pequeña cera para definir cuál es el mejor grosor para trabajar con estos calibradores. Vamos a ver cuánto queda de apertura, como piden de 3 a 5 milímetros. Si se alcanza, ok. Si no, puedes colocar otra lámina adicional hasta alcanzar la altura que se requiere. ¿Por qué esto es interesante? Porque el niño no tiene mucho control. Cuando le dices que pare de morder la cera, ellos generalmente siguen. Es difícil tener este control con niños. Entonces, al colocar este bloque al medio, te permite saber exactamente la distancia necesaria. Esta cera va a mantener la posición de los dientes para un escáner, por ejemplo, se puede ya utilizar el mismo momento. Este staging empieza en la etapa 0 con este registro de mordida, que es mucho más previsible que el jump o el salto virtual, que es la posición que va a alcanzar el paciente. Ya la mordida, sabes que el paciente puede mantener esta mordida, que es cómodo para el maxilar, para la articulación, que no va a haber un desvío, entonces para tener un A6 bien adaptado. Y este staging se viene transformando, se mantiene la posición del avance para lograr mantener y realizar esta maniobra adaptativa. El éxito de este tratamiento es cuando el paciente sin el aparato logra mantener la posición del maxilar y esto va a llevar generalmente unas 20 etapas. Por lo tanto, de 6 a 10 meses es un periodo que podemos esperar para, removiendo el alineador A6, mantener esa posición que pueden ver en la foto. Aquí ya estaba aún en desarrollo, pero aún era
es un poco intermediario, hay que esperar más tiempo para que pueda mantener y saber exactamente el resultado. Entonces aquí la etapa inicial, la evolución en 4 meses y vamos a dar seguimiento a estos alineadores hasta poder empezar el refinamiento. Primera etapa de la clase 2.2. Después, en la imagen central, cuando se corrige la inclinación de los incisivos, se abre una sobremordida, se permite un avance y la tercera etapa de nuestro setup va a ser la sobreposición. Nos permite visualizar la rotación de la mandíbula y todas las alteraciones que vamos a lograr con este salto, que sería el aumento de la mandíbula de 33 para un 37, aún manteniendo una mandíbula corta. Es un tratamiento que viene trayendo buenos resultados. La mandíbula aún no ha crecido, sino que se va moviendo junto con el crecimiento del paciente, pero podemos ver una mejora de movimiento y podemos relacionar este resultado con el tratamiento. La tercera etapa para la interscuspiración es preparar un setup para. No me preocupo mucho en hacer la intercuspidación de los dientes deciduos. Generalmente incluyo ataches de contención porque el alineador de Angel es un poco más blando que el Self, pero al instalar este anclaje quiero extruir los molares permanentes. Quiero mantener el tope de estos incisivos permanentes. Quiero dejar esos puntos claves de la oclusión ya estabilizados, sin preocuparme tanto con la extrusión de los deciduos. Por eso colocamos estos ataches en los deciduos sin necesidad de extruirlos, para que sirvan de puntos de anclaje para incluir los permanentes. En el plano oclusal siempre requiere un poco de anclaje. Esta foto es de esta semana con el paciente que terminó el uso de los alineadores y podemos ver la intercuspidación de los dientes permanentes. No realizo la intercuspidación de los deciduos en el setup, pero los sedimento los contactos de los permanentes. No me preocupa tanto porque los va a cambiar y tengo distancia, pero estabiliza los incisivos y los molares en posiciones que permiten el mantenimiento del avance. También la radiografía, cómo mejoró la relación entre los incisivos, un perfil más armónico, tiene una prominencia del mentón que también ayuda. Y esta sobreposición presenta la reducción del AND. Tenía una AND de 3.4 y ahora 0.74. Este estímulo mandibular también y que junto con el torque de los incisivos, es lo que utilizamos con el Angel A6. Para concluir, les presento un artículo que me parece muy importante relacionar también con la literatura y nuestros casos clínicos. Al comparar avances mandibulares con elásticos clase 2, ambos son eficaces, pero podemos ver que lo que funcionó muy bien en este caso es que los grupos con avance mandibular con alineadores tenemos un mejor posicionamiento de los tejidos también del mentón. Y me pareció increíble porque fue exactamente lo que podemos ver en este paciente. No apenas el manejo de los incisivos, pero también los tejidos que quedan favorecidos con los ajustes con los alineadores. Muchas gracias por su atención. Le paso la palabra a Soraya y quiero solo presentar porque a veces nos ven hablar sobre
el Team One, pero somos un equipo, no es apenas una persona, sino que somos 5 colegas trabajando juntas y todo lo que producimos. Les agradezco de todo corazón a este equipo fantástico. Gracias. Elaine, tenemos 2 preguntas. La primera de doctora Thais sobre el primer caso pregunta cuál es la mejor opción de retenedor para ese caso. En aquella paciente, como es una paciente que luego iría para propulsión, le coloqué una placa con un plano anterior para mantener por un periodo. Pero al empezar los cambios, el periodo transitorio, sabemos que es difícil dar continuidad. Entonces la oclusión, si queda si queda bien estable, es lo suficiente para mantener la posición. Y doctora Talita, Elaine, tú pides para hacer en 2 etapas en los juegos KID. ¿Y cómo se puede hacer eso en la plataforma? ¿Lo haces el escáner 2 veces? Sí, en el primero ni siquiera vas a pedir el A6, pero en el refinamiento vas a hacer el escáner con esta mordida y ahí sí solicitar el A6. Doctora Soraya, adelante. Muchas gracias. Gracias, Elaine. Yo creo que vamos a alcanzar a presentar 2 casos, pero me gustaría empezar con un recorte que no sé si conocen esta herramienta raíz dentro del iOrtho, que es en Angel Aligner. Me parece una herramienta con muchas ventajas y me parece subutilizada. Yo les recomiendo que utilicen esta herramienta. Si me preguntan por qué utilizar esta herramienta raíz si, sin hacer una tomografía, y eso se trata de una raíz imaginaria del paciente. Al desarrollar el setup podemos observar, ahora les voy a mostrar. Yo clico en este botón de raíz, aparecen las raíces imaginarias y voy a observar este diente 14. A lo largo del tratamiento, este diente se movimienta al apretar aquí el play. El movimiento de protrusión viene la corona y la raíz hacia vestibular y en determinado momento empieza un torque lingual de esa raíz. Y cuando no tenemos estas raíces presentes en nuestro setup, no nos daríamos cuenta a través de una visión oclusal y con play y apretando varias veces, pero el movimiento radicular es muy difícil de observar. Y si no tengo necesidad de este movimiento, voy a pedir al técnico que retire este movimiento que vestibulariza y luego lingualiza. Al informar esto al técnico, les presento entonces un setup en que clínicamente va a demandar menos fuerza sobre este diente. Normalmente lo que hago es encender estas raíces siempre que voy a evaluar setups para eliminar movimientos desnecesarios y observo bastantes de estos movimientos desnecesarios, sea por angulación, sea por torque, y generalmente son movimientos radiculares, los que sabemos que para lograrlos son más difíciles. Entonces, ahora cierro el recorte sobre este comentario, sobre esta herramienta raíz que me parece poco utilizada. Una pregunta de la doctora María Regina, si es que sigue el eje del diente. A veces no utilizamos la radiografía panorámica o quizás son antiguas en relación al setup digital, pero si tiene alguna dilaceración, no lo va a respetar, un volumen mayor tampoco lo va a respetar, pero podemos ver el movimiento que esta raíz presenta a lo largo del tratamiento. Esto sí es real. Si el movimiento de torque aparece al apretar play, entonces en el setup estás incluyendo este movimiento. Si esta raíz se movimienta, es porque a lo largo del setup se va a realizar ese movimiento. Y si no se requiere, si es necesario, es más fácil de visualizar más que verlo
diente a diente. Les puedo mostrar también un setup verdadero, un 3D, y les puedo mostrar esto en relación al torque. Esta es Laura, de 9 años. Su principal queja, su madre viene con era el 12 conoide. Era la principal queja. Pero el objetivo de mi tratamiento era lograr espacios, recuperar espacios para el diente 23, que en la panorámica se presentaba de esta manera, con una angulación mesial de la corona muy distinto del 13. Al observar esta panorámica y ver esta situación, esto nos llama la atención para tomar alguna medida. Como no tenía un canino deciduo y hacer la extracción y ella ya no lo presentaba, la primera acción en este caso fue lograr espacio para el diente 23. La cefalometría, para quien yo creo que Elaine aún no comentó, pero para quien no lo utiliza dentro de su plataforma, hay orto para cualquier paciente, no necesariamente Angel, no necesita tratarse con Angel, pero se lo puedes hacer a todos los pacientes la cefalometría, la sobreposición, el BTO y la edad ósea. A partir de una teleradiografía o sobreposición de dos, el BTO de una fotografía lateral y una teleradiografía, y la edad ósea. Me gusta mucho utilizar dentro de este análisis cefalométrico el ABO, que es del Board americano. Me gusta el Ricketts, y también en relación a este Hospital de China y Universidad de Pekín. Ellos son muy completos, es como si fuera nuestra USP de acá, de Brasil, me- y realiza un análisis cefalométrica muy completa de los pacientes. Esta paciente se encontraba a 1 año de distancia del pico de crecimiento, estaba en su segunda etapa de transición dental. Tengo guías de erupción, son esas partes en gris, son las guías de erupción, y tengo un desvío de la línea superior. Necesito una abertura de espacio por la mesialización y distalización del Q2. En la vista lateral derecha, la distalización del Q1 y el Q2 para una mayor abertura. El descruce del diente 12, que es un diente conoide. Utilizo ataches mayores para dientes menores, y al lado principal, lado izquierdo, la abertura de espacio con la distalización en el Q2 en relación al Q1. Las guías de erupción son distintas de los púnticos, y las guías se colocan por el mismo software y son maximizadas en relación al espacio. Me gusta mucho del guía de Angel, nunca he tenido problemas, realmente es una guía maximizada que engloba el diente que tiene que salir. Otro recorte: cuando tenemos coronas clínicas, alturas de coronas de los dientes permanentes menores o iguales a 3 milímetros, para caninos esto sube para 4 milímetros, o cuando podemos ver en la radiografía panorámica que tenemos un deciduo con raíces reabsorbidas. A veces no pedimos la guía, pero el diente viene con la guía. No la pedimos en la prescripción, pero viene igual. Un setup de 20 alineadores con cambio semanal, o sea, para 5 meses, y ese diente no va a salir, hay que escribir al técnico para que retire esa guía del diente y que te lo devuelva. Entonces hay que estar atento. A veces retira esta imagen el software y trae esta guía aunque no la solicites. Distalización en la vista oclusal, y terminamos esta primera etapa con esta imagen del escáner.
las líneas medias más centralizadas, algunos dientes aún en erupción, premolares y caninos. En la vista oclusal, principalmente el sector del 23, ya tenemos un espacio suficiente para la bajada del diente. Esta es la etapa completa y mi objetivo de traer el diente a su posición ya fue concluido. Empiezo esta segunda etapa de alineadores, ya 30 pares de alineadores, siempre pidiendo los pasivos al término del tratamiento. Realizo más corrección de línea media, manteniendo la abertura de los caninos, intercúspide de la parte anterior y termina esta etapa ya con el 23 en inicio de erupción. Al comparar las imágenes, le doy una pausa ahora a esta paciente. Durante la erupción del canino 23 no entré con ningún alineador. Ella realiza nueva documentación ya con el 23 en su posición y futuramente vamos a tener que hacer una plástica gingival en esa región, un desvío medial aún por el 22 y tenemos la decisión de tratar con un refinamiento para abertura de espacio de S22 y avanzar con la línea media hacia la izquierda, pero tenemos un contorno de arco más armónico con el 23 en su posición. La inclinación hacia vestibular de los dientes ya fue reducida. No tenía mucho perfil, tenía una tendencia a perfil de clase 2 con un poco de retracción de la mandíbula, pero no es perceptible y no trae problemas estéticos. El diente que nos preocupaba, ahora con abertura de espacio, el 23 ya en posición. Las radiografías de control de este diente 23 y también recordar que al depender de la posición inicial de este canino, tenemos que tomar una decisión si hay que intervenir de inmediato o se puede aguardar. Esta es una fotografía de un paciente real que tiene el 13 y el 23 con mesioangulaciones y traemos algunos datos en este artículo que al depender de la posición en que encuentras los caninos en determinado momento, el pronóstico puede ser bueno para la erupción de estos dientes, mediano o muy malo. En esta primer radiografía podemos observar la proximidad del canino en relación a la cobertura del incisivo central. Si la punta de cúspide de los caninos permanentes avanza la imagen del incisivo central, más pobre va a ser la posibilidad, es más remota la posibilidad de que, aunque se expanda este paciente, es remota que este canino siga el camino de erupción correcto. En este caso, el diente 13 presenta una proximidad mayor de su punta de cúspide que en relación al 11. Ya el 23 está más o menos a la mitad del incisivo lateral. Entonces, tenemos mayor posibilidad del 23 que del 13. Al trazar la línea media entre los incisivos centrales y medimos estos ángulos, podemos ver grados distintos. Mientras mayor el ángulo, más pobre es la expectativa de que este diente siga un camino adecuado. Sobre los 30 grados de la línea media en los incisivos centrales y el eje del canino, ya empieza con un pronóstico más pobre de erupción de este canino. Y también dividiendo la raíz en dos mitades, si la punta del cúspide se localiza en la mitad inicial, más próxima de la corona del diente, mejor.
Mientras más alto se localiza la punta de cúspide del canino, más difícil va a ser la erupción. Y en relación al ápice de estos caninos, podemos imaginar el término del ápice de la raíz de los caninos. Si se localizan cerca de los premolares, el primer premolar, más pobre la posibilidad de que venga correcta erupción. El 23 es el más impactado, aunque con la expansión rápida, el 13 quedó impactado y tuvimos que traccionarlo. Y el 23, al extraer los caninos deciduos y expandiendo el maxilar, pudo bajar. Tenemos pregunta de la doctora María Regina. Pregunta si haces distalización de deciduos. Yo sí, hago distalización de deciduos. Como no sé si usaron A y B atrás en el pasado, pero hacíamos eso en dientes permanentes, apoyando en dientes permanentes, pero teníamos acciones sobre el periodonto y traíamos dientes deciduos. Hoy realizo movimientos tranquilamente en molares deciduos, sí. Y también podemos recordar que al distalizar con diastemas entre los dientes, ya sean permanentes o deciduos, un abrazamiento mejor de los dientes es mejor la probabilidad del resultado. El problema de los deciduos es la retentividad. Generalmente el recorte alto y ataches en todos los dientes, incluso en los deciduos. Gracias. La doctora Talita había preguntado por qué que un caso no fue con raíz virtual y le pregunté si era un caso KID, porque generalmente por los casos KIDS no incluyen esa opción raíz para denticiones mixtas. ¿Esa era la pregunta? Ok, era KID. La doctora Vanessa también pregunta, discúlpeme, pero ¿cuál es la estrategia que utilizan para casos de pacientes con sensibilidad al látex? Por los guantes, imagino que sí, debe ser el látex de los guantes. Bueno, pero existen los guantes que no son de látex, que son de silicona. ¿Ya probaste con eso? La alergia a los alineadores en realidad se trata. Ah, no, no es sobre los guantes. Ya escuché más en el pasado de pacientes con reacciones alérgicas, con ojos rojos y un leve edema en los labios y era un tema alérgico, una alergia a los alineadores. Y sí, en ese caso lo que se hizo fue un nuevo tratamiento del polimento del alineador, pero siguió presentando esa alergia y tuvo que interrumpir el tratamiento. Fue lo único que observé en el pasado. Lo que yo creo que pregunta es si, mira, Vanessa, creo que solo habría problemas si el alineador tuviera látex en su composición y no estoy segura de si los alineadores llevan látex en la composición, pero no creo que sea el caso. Podemos verificar con la calidad. Lo que generalmente realizamos cuando tenemos un paciente que pueda ser alérgico a algún componente es hacer pruebas. No tendríamos el material de Angel, pero tendríamos la placa Self y una placa pasiva de acetato con el Memoflex, colocarlo en el paciente y ver las reacciones y puedes tratarlo con Self en vez de con Angel. Sería una posibilidad hacer pruebas. Doctora Casia hizo una pregunta sobre el caso 2. ¿No ves necesidad de usar elásticos para la clase 2? No, en este caso, uno de los arcos, que el que 4 de ella yo también realicé distalización. Entonces,
no podría colocar anclaje esquelético, anclaje óseo en ese momento para distalizar los cuatro, opté por no hacerlo. Y a lo largo del tratamiento, al dar seguimiento, si hubiera una sobreposición, quizás podríamos usar botones y elásticos o recortes y elásticos. Perfecto, gracias. Voy a mostrar rápidamente un caso de apiñamiento. Todo caso de apiñamiento, tenemos tres grandes conceptos en relación a la biomecánica de los alineadores. El alineador empuja el diente en vez de traccionarlo. El alineador trabaja mejor mientras más y mejor abrace las piezas dentarias. Y el tercer pilar es el anclaje. Entonces, trabajar apiñamientos es trabajar con el abrace, el contacto del alineador con los dientes. Entonces, esta es una paciente de 28 años cuya queja principal precasamiento, antes de su boda y quieren solucionar muchas cosas. No todos los casos son posibles de solucionar en 3 meses. Su principal queja era el 22, un apiñamiento durante el habla y la sonrisa. Ella no quería extraer los terceros molares inferiores en ese momento, entonces no había mucha posibilidad para mover los molares. Podría ser la distalización del arco superior. Hice un abrí diastemas en los dientes más apiñados, la región del 12 y el 22. Corregí con 40 pares de alineadores. Ella cambió, era una persona muy disciplinada, estaba contra el tiempo y los cambiamos semanalmente. Se iba a casar dentro de un año desde el inicio del tratamiento. También incluye IPR y anclaje con elástico de clase 2 en este tratamiento que finalizamos su primera etapa aún con tendencia a una mordida abierta. El encaje anterior estaba un poco mejor. Los caninos en clase 2, mejor clase 1 para esos caninos. El 37 aún se presenta rotacionado, pero no los podía mover por no poder extraer los terceros molares. Faltó aún un poco del giro del 22 y un poco del 32 y el 42 en el arco inferior. Va para su segundo juego de alineadores, ya después de la boda. Le incluía taches, finalizamos este giro y ahora está en esta etapa, más o menos en la etapa aún sigo con la rotación, abro espacio entre los dientes, logro diastemas en mesial y distal de esos dientes para una mejor rotación con el abrace y termino el 22 con una rotación y mesial out del 22. Algunos IPRs aún, algunos son falsos, fake IPRs que el cliente termina con algunos espacios entre los dientes y entonces solo para aproximar los puntos de contacto. Algunos son falsos y la paciente se encuentra entonces en esas últimas fotografías de abajo. Estaba en 20 etapas, está en la etapa 18 del primer refinamiento. Aún le falta un poco de la lateral y un poco de la lateral del lado izquierdo, pero en una situación en que la mordida ya se encuentra más cerrada, un poco de la extrusión del 22, pero recordar que todos los casos que tenemos apiñamientos y giros, principalmente de anteriores incaninos, abertura de espacio es importante antes de empezar los giros. Traer la distal, si tenemos traer la distal hacia afuera y eso depende del periodonto, depende de la posibilidad de colisión, contacto con los otros dientes. En este caso quería hacer un recorte
quería abrir un setup en el Zoom. Les quería presentar lo que me gustaría que observaran es que a veces veo algunas dificultades en evaluar torques dentro de nuestro setup. Es una dificultad que siempre se presenta y quería que observaran este setup junto conmigo. Voy a abrir el 3D con ustedes para poder hacer la lectura de torque de algunos dientes. Voy a abrir el 3D. Observen que el diente 31, voy a clicar sobre el 31, voy a dejar la tabla abierta para que quede más grande. Voy a prender el botón de la raíz siempre que quiero observar. Voy a retirar los IPRs para poder observar. Retirar los ataches también. El diente 31, que es este que estoy señalizando en amarillo, en relación al movimiento que realiza durante el staging. Para evaluar la posición radicular, donde esa raíz, cuánto esta raíz se movimienta a lo largo del setup. Voy a clicar en ápice de la raíz. Voy a hacer la lectura de la translación. Este diente se trasladó paralingual 2,2 milímetros. Se trasladó 2,2 paralingual, el ápice de esta raíz. Si clico en corona, voy a leer la inclinación de esta corona. La lectura de la corona va en grados, allá abajo. Ella fue hacia vestibular 0,8 para labial. Labial o bucal. Si quiero aumentar el torque lengual de raíz de este diente, quiero aumentar el torque lengual. Aparentemente este diente le faltó un poco de torque lingual de raíz. Si comparamos con el inicial, quedó un poco más vestibularizada esta raíz que sus vecinas. Y quiero aumentar este torque. Voy a isolar el arco inferior para dejar solo esta vista. Voy a isolar este arco inferior. Voy a dejarlo en vista lateral y para aumentar el torque lengual de raíz, voy a clicar en torque de raíz. Al clicar en torque de raíz, observen que aparecen dos referencias, dos círculos, la corona 1 y la otra es la corona 2. Ya está seleccionado en corona 1. Siempre al clicar en ese botón va a estar en corona 1. Cualquier movimiento va a ser de la raíz hacia el lingual. Observen que la raíz va hacia el lingual. Voy a mover en este botón de torque radicular y observen que mi torque de traslación paralingual, que estaba 2,2, ya se volvió 3,5. Si hubiera clicado en la referencia corona 2 y hiciera el mismo movimiento, pueden observar que la corona y la raíz ambas se mueven. Si quiero dejar mi incisal parada y solo movimentar el ápice radicular, vengo en esta referencia de la corona y logro entonces mover el ápice hacia vestibular o lingual. Pero si quiero mover la corona del diente, tengo una raíz que está bien posicionada, pero necesito vestibularizar este diente. Voy al botón antepenúltimo, que es el botón de torque de corona. Y observen que luego nos ofrecen dos puntos de referencia, la raíz 2 y la raíz 1. Y va seleccionado en la raíz 1. Si quieren un torque de corona manteniendo el ápice sin movimiento, apenas el torque de la corona hacia vestibular o lingual, van a tener que cambiar la referencia de 2 hacia 1.
Y al cambiar esta referencia, puedo vestibularizar o lingualizar este diente manteniendo parado el lápiz. Entonces, solo para recordarles que existen referencias de movimentación y eso se hace más fácil de visualizar si clicamos en este botón de raíz. Si la base de visualización se queda es difícil incluso notar estos dos puntos de referencia para movimentar estos dientes. Generalmente queremos mover solo las coronas de los cuatro incisivos, seleccionamos los cuatro y vamos a posicionar la referencia para mover apenas la corona de los dientes hacia vestibular. Entonces, eso voy a concluir porque ya pasamos del tiempo, pero está muy bien, doctora. A todos les encantó. Doctora Constance, qué, qué interesante, no sabía eso. Necesito la radiografía para hacer esos. No, con la tomografía es todo más preciso, ¿no? Pues es la posición donde se encuentra el diente en la estructura ósea. Si tienes la tomografía, mejor. Si no la tienes, igual se puede usar esta herramienta de raíz. Por eso me gustaría destacar que están relacionando muchas veces esta herramienta raíz a la existencia de la tomo y no, se puede utilizar esta herramienta aún sin tener la tomo. Otro punto importante es entender que la raíz virtual no es la posición inicial ni final del diente, pero es una excelente referencia, como nos ha presentado Soraya, para realizar la lectura de los movimientos que estamos entregando en los setups. Sin duda es fantástico. Nos quedó una pregunta del doctor Juan Carlos sobre el último caso. ¿Por qué fue necesario distalizar si la paciente era clase 2 bilateral? Si observamos la foto, ¿es Carlos el nombre? Sí, doctor Juan Carlos. Los caninos estaban un tercio de clase 2. Entonces el apiñamiento podría solucionarse con esta distalización y yo no podría avanzar hacia vestibular. Avanzo y vuelvo, pero solo vestibularización ya tendría dificultad de vedamiento labial. O, o tenía esta distalización o aplicar varios IPRs. ¿Tenemos más preguntas? Creo que no en el chat. Les encantó esa idea de la raíz virtual. ¿Están viendo mi pantalla? No. A ver, voy a dejarles entonces un mensaje para quien aún no se ha inscrito, aún tenemos tiempo para participar del Congreso la próxima semana, para, eh, para escuchar sobre tratamientos con alineadores. Aquí pueden ver el QR code para los que tengan interés. Aún alcanzan a participar la próxima semana, jueves y viernes. Y también para comentar sobre el club de Elaine Takehara, a los que ya hicieron su acreditación, pueden elegir los clubs y dentro de esos clubs tienen una serie de ventajas, incluso evaluaciones de setups virtuales, de aortos de ustedes, y entonces una oportunidad de entrar por el Orto Education y acreditarse y hacer parte de estos clubs de todo Brasil. Elaine ya nos presentó entonces esta foto de nuestro equipo que me encanta. Y como Elaine somos ortodoncistas, somos personas que trabajamos diariamente y nuestras dificultades son las mismas de ustedes. Entonces, lo que pasamos, no tratamos de abordarlo de manera distinta para que tengan
más alternativas. Elaine siempre nos presenta un webinar con sus sugerencias e ideas. Entonces están invitados para hacer parte de nuestro club. Y acá está el QR code para asociarse al club. Fue un poco largo, pero no, sí fue excelente, a todos les encantó. Tenemos una pregunta sobre dentición mixta. ¿Cuál es el protocolo de cambio de los alineadores? De 7 en 7 días y niños que no usan bien los alineadores de 10 en 10 días o incluso hasta 14 días. Pero pacientes de dentición mixta, yo generalmente los veo en consultorio a cada mes. Pues de varios artículos 25% de los pacientes no van a ser colaborativos. Si los niños se encuentran en esta situación, es muy fácil desadaptarse, incluso en los periodos transitorios con varios cambios de dientes. Recibir este paciente y evaluarlo mensalmente es muy importante. Y si posible, los adultos también. La frecuencia mensal en consultoria creo que es muy importante para esta colaboración de los pacientes y en los resultados de los tratamientos. Muy bien, voy a solicitar un poco, tuvimos la pregunta si queda grabada esta charla maravillosa y si nuestro site pueden entrar a nuestro sitio web y va a estar grabada esta charla. Les voy a compartir mi pantalla para presentarles nuestro sitio web, donde pueden acceder a todos los próximos eventos. Es el ortoeducation.com.br. También lo dejé en el chat para que puedan asistir a todos los web hours anteriores. Nuestro próximo encuentro vamos a tener el partido de Brasil, así que tuvimos que cambiar la fecha. Vamos a volver el día 1 de julio con la doctora Liu Hetting y vamos a disponibilizar la charla de ellas. Es una clase grabada, pero es excelente y los invito a todos. Y también tienen los eventos de la empresa. Vamos a tener un evento en Sevilla, en España, el próximo año. Tenemos también un evento con el doctor Pedro Montero. Tenemos Ortho Experience. Tenemos visita a la fábrica. Es un sitio donde van a tener todas las informaciones de nuestros eventos de la empresa y pueden informarse y podemos conversar sobre ellos. Muchas gracias, doctora Elaine, doctora Soraya. Siempre aprendo muchísimo con ustedes, con su didáctica. Creo que a todos les gustó mucho. Están todos agradeciendo acá en el chat. Hasta la próxima semana. Gracias por la invitación, por la compañía. Buenas noches a todos. Que estén bien. Chao, chao.